Hello and welcome to the lesson for April the 18th of 2020. More adjectives. Let's jump into the lesson. Okay, so you're going to tell me or you're going to describe both of the pictures. What do you see in these two pictures? How is this girl or how is this emoji? What is the expression? Angry? There's another one that I want to teach you today, okay? It is annoyed. Annoyed means molesto or enojado. But it's more like when someone is bothering you and you get annoyed because you're being bothered by someone else. Annoyed es un adjetivo que significa molesto, pero como cuando alguien te está molestando. O sea, alguien te hace sentir molesto porque esa persona te está haciendo algo, como cuando algún amiguito te está haciendo bullying o te está molestando porque simplemente te quiere hacer enojar, entonces uno se siente annoyed porque te sentís como que alguien te está haciendo sentir molesto. Remember to write this down in your notebook so you can study for the test. Recuerden escribir esto en su cuaderno para que puedan así estudiar para la prueba. Lo que pueden hacer es escribir la palabra en español y luego la palabra en inglés. Let's go to the next one. What do you think this is? What do you think? Do you know the word in English for this? It is embarrassed. Embarrassed. Which is in Spanish avergonzado. ¿Ok? Como cuando te pasa algo vergonzoso y tú te sientes avergonzado, te sientes como con pena. De pronto estás en un lugar público y se te sale un fly, se te sale una flatulencia. Entonces tú quieres como taparte la cara para que la gente no te vea porque algo vergonzoso. Entonces uno se siente embarrassed, avergonzado. Next. How about this one? What do they show on their faces? That they don't like something, right? Like they are like, ugh, they don't like something. So they are disgusted. Disgusted, which in Spanish would be something like disgustado, pero a veces nosotros decimos disgustado como alguien que está enojado o que está indignado, tal vez porque sucede algo malo. Pero en este caso, disgusted es más como cuando huele algo feo o como cuando ves algo que es desagradable. Entonces uno se siente como con náuseas, como con aquella repulsión de decir, oh, eso es repugnante, oh, me hace sentir disgustado, me hace sentir como con repulsión hacia eso. So that's disgusted in English. Es más como disgustado en ese sentido, no en un sentido de que está enojado por algo, sino más como de algo que te causa repulsión, que te hace sentir como náuseas, porque algo que no lo puedes tolerar. Next. How about these two? Yes, easy one, right? They are excited, they are happy, they are joyful, they are like shouting because they are very excited. But I want to show you, I want to teach you a new one, okay? That is also very common, which is elated. Elated. So elated is basically the same thing as excited, okay? Which is emocional, okay? Elated, excited son sinónimos, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera de las dos y ambas significan lo mismo, solo que elated es como diferente. De pronto la van a encontrar por ahí, y cuando la encuentren ya saben que es igual como decir excited, emocionado. How about this little cat and this lady? What do they show? They show fear, right? Muestran miedo. They show fear. So what's the adjective? Do you know? Okay, this one is a little bit difficult and maybe this is going to be the first time you see it, okay? But it's very common, actually. O sea, esta van a decir, como yo no sabía que existía esa palabra o cómo se pronuncia esa palabra, y tal vez van a decir así como que esa palabra es súper rara, pero en realidad es más común de lo que ustedes creen. And it's frightened. Frightened.
Yes, it is very difficult to pronounce, I know, but we are going to practice a little bit later on this video, ¿ok? Sé que es un poco difícil de pronunciar, pero vamos a practicar un poco más adelante en el video. Frightened, frightened. Asustado, ¿verdad? Frightened significa asustado, como con miedo, ¿verdad? Asustado. What do we have here? What is this? Quizzes, right? We're going to actually play quizzes, but later on, okay? Not yet. Va a haber un juego de quizzes, ¿verdad? Pero todavía no va a salir en la clase. Lo que me gustaría es que ustedes me digan, bueno, no me pueden decir porque no los puedo escuchar, pero que ustedes piensen, ¿de qué forma ustedes describirían quizzes? O sea, para ustedes, quizzes es algo que es tuani, que es genial, que es feo, que es aburrido, que es... ¿Cómo lo describirían, verdad? Esa plataforma, el hecho de poder jugar en esta plataforma y conectarse y poder jugar varios al mismo momento y competir y todo eso. Pues yo considero que lo podemos describir de muchas formas, pero creo que todos coincidimos que Quizzes es una plataforma bastante cool, bastante genial, bastante excelente. Entonces, podemos utilizar todas estas palabras para poder describir Quizzes. We can say that it's fantastic, awesome, great, wonderful, amazing. We can use any of these ones and we would be saying like pretty much the same thing, right? Podemos utilizar cualquiera de estas y prácticamente estaríamos diciendo de que Quizzes es algo, o sea, genial, es algo tuani, es algo que nos gusta, ¿no? Fantastic, fantástico. Awesome, increíble. Great, excelente. Wonderful, maravilloso. Amazing, asombroso. Fantástico, increíble, excelente, maravilloso o asombroso. We can actually say any of these. And in English, we use this very often, okay? We use all of these very often. They are very, very common and they pretty much mean the same thing. Now we are going to do this little exercise. So I want you guys to write this down in your notebook and you have to match the synonyms. So we have here 6 adjectives, which are the ones that I already taught to you. And these ones are synonyms of these ones, ¿ok? Entonces aquí tenemos los que le acabo de enseñar y acá están estas que son como sinónimos, obviamente en inglés también. So I want you to match number 1 with number A, B, C, D, E, or F in your notebook. You have to match them and you have to send me a picture of this exercise so that way I know you saw this video and at the same time I can give you the points um, for assistance and for the behavior, ¿ok? Entonces, necesito que me envíen la foto con este ejercicio realizado en sus cuadernos para que yo pueda darles puntos por asistencia y por comportamiento, que son los puntos que se ganan haciendo los ejercicios que hacemos durante la lección. So please remember to do that. By the way, you will have to send me this and the homework at the end of this lesson by tomorrow at 12 or 11:59. Entonces, para que recuerden, les voy a dar de tiempo hoy sábado y mañana domingo para que puedan hacer este ejercicio más la tarea que les voy a dejar al final y enviármela a más tardar mañana domingo, 19 de abril, a las 10 de la noche. Así que por favor no lo dejen para después, háganlo cuanto antes para que me lo puedan enviar a tiempo. Now we are going to see the pronunciation. This is important, guys, because you remember that you have an oral test at the end of the month, and I am going to evaluate if you know how to pronounce these words or not. Recuerden que tienen un examen oral al final del mes, así que es importante que practiquen la pronunciación. Yo sé que tal vez ustedes pensarán que como no lo escucho no es necesario, pero sí sería bueno que practiquen conmigo para que así sepan cómo se pronuncian. Let's begin. Annoyed. Annoyed. This D, you need to pronounce it. La D se pronuncia, ¿ok? Al final. Annoyed.
Como pueden ver, cada palabra está dividida en sílabas para que sea más fácil, ¿ok? Em, emba, embarrassed. Acá la D se pronuncia como una T, porque como termina en ED en pasado, entonces esta ED se pronuncia como una T, ¿ok? Sería embarrassed. Em, emba, embarrassed. Disgust, disgusted. Very easy. Disgusted. Elate, elated. Elated. Very easy as well. Fantastic. Fantastic. One, wonder, wonderful. One, wonder, wonderful. Here, this E is not pronounced. Esta E no se pronuncia, solo se pronuncia la A como se dice en inglés, la letra A, que sería A. Entonces sería great, great. Amazing. Piece of cake. Amazing. Awesome. Como pueden ver acá, la E es muda y esta E es muda. Entonces aquí no sería awe, sino que sería a. Y acá no sería some, sino some. Awesome. Awesome. Y luego acá está la última, que sería la más difícil de todas, lo sé. Pero ahí se van a dar cuenta de que no es tan difícil como parece. Entonces miren, acá tenemos que esta G y esta H son mudas. Es decir, que no se pronuncian. Lo único que nosotros vamos a pronunciar es la F, la R, la I y la T. La I la vamos a pronunciar a como se lee en inglés. La letra I en inglés es I. Entonces, esta parte de acá sería fright. 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 Y acá ven algo interesante, y es que la E y la E, estas dos E no se pronuncian. Entonces ustedes van a decir, entonces, ¿cómo vamos a pronunciar eso? Si la E y la E, las dos E no se pronuncian. Bueno, solo van a hacer el sonido de cada letra. El sonido de la letra N es el sonido de N, y el sonido de la letra D es el sonido de D. Entonces es lo único que van a hacer. Sería frightened, frightened, frightened. Sí se ven un poco extraño, porque obviamente quizás en español no tenemos palabras que se pronuncian de esta manera, pero es que así es. Es frightened. Si lo hago como marcando bastante el sonido de cada letra, sonaría como frightened, 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 frightened. ¿Ok? Entonces ya la mayor fuerza de voz está en fright, entonces fright se pronuncia como con mayor fuerza, sería frightened. ¿Cómo te sientes? Estoy frightened. Estoy asustado. Frightened. 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 Pero tiene que practicarlo bastante para que les pueda salir como fluida la pronunciación. Especialmente por esta parte de acá en donde solo se pronuncia el sonido de la N y la D. Frightened. Frightened. Okay, let's go to the next. Yay, we have a quizzes, okay? So here you have the link. As I always say, you can request for this on my WhatsApp and I can send it to you. You don't have to write all of this down in the browser. Tenemos un quizzes. Como les decía, no tienen que escribirlo en el navegador, todo este montón de números. Me lo piden, yo se los puedo enviar. Por cierto, si ustedes quieren, podemos ponernos de acuerdo en el grupo de WhatsApp para que puedan jugar en vivo un quiz y competir entre ustedes. Si ustedes me dicen, yo puedo poner el quiz para que ustedes lo puedan jugar en vivo, pero tenemos que ponernos de acuerdo a qué hora quieran hacerlo. Es una opción, no es algo que tengan que hacerlo así. And now we have the homework. The homework is very easy. You're going to make 10 sentences with each adjective. 10 oraciones con cada adjetivo. Eso sí, las oraciones necesito que sean oraciones no tan sencillas como she is fantastic, I am annoyed, I am elated. Ese tipo de oraciones no se las voy a aceptar, se las voy a marcar como malas. Necesito oraciones un poco más elaboradas, como por ejemplo, I am annoyed because my sister was bothering me. Un ejemplo, estoy molesto porque mi hermana me estaba molestando. O por ejemplo,
o no me van a poner esta oración en la tarea porque también se la voy a poner mala, son solo ejemplos. My sister is wonderful. She gave me a gift for my birthday. Mi hermana es maravillosa. Me dio un regalo para mi cumpleaños. So remember that you have until tomorrow at 10 p.m. to send me this homework. Recuerden que tienen hasta mañana domingo a las 10 de la noche para poder enviarme esta tarea. And that is it. We are done with the lesson for today. We have another lesson for the listening activity. Don't forget to do that one as well. But we are done. Hopefully you learned a lot during this lesson. Take care, guys, and see you in the next lesson.